Hola mi gente, almas bellas, bienvenidos a la comunidad de tu verdadero ser. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy revelador y estamos en la era de las revelaciones, así que el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche, sobre todo no con los ojos humanos, sino el que pueda ver con el tercer ojo, va a entender muchísimo todo este tema de la simbología sagrada. Vamos a hablar una parte de la simbología sagrada porque fue ocultada por tanto tiempo, que realmente es la conciencia crística, que realmente vino a aportarnos un maestro espiritual como Jesús, sin connotación religiosa. Todo esto nos interesa porque toda esta simbología son códigos, es información que se activa en nuestra memoria y nos ayuda a crecer en conciencia y nos activa todo lo que es nuestra naturaleza divina. Así que espero que les guste este video. Creo que la mayoría de las personas que están viendo este video es porque ya presienten todo esto. Si no, y si lo estás viendo por curiosidad, bueno, si te resuena esta información, tu alma está preparadísima o ya en camino de un gran despertar. Es evidente que hay personas que controlan el mundo desde los inicios de la humanidad. Siempre ha habido personas que quieren el poder y controlar y la élite y todo esto. Esto no es una información nueva. Así como nos han manipulado, engañado en la economía, en la política y en muchas cosas, pues también en la religión, también en todo lo que tiene que ver con Dios, por decirlo así. Entonces, no es de extrañarnos que a lo largo de los años nos han ocultado información o nos han dado la información que a las personas que controlan el mundo les conviene para mantenernos en el miedo y en nuestro ego humano. Y por ignorancia hemos caído muchísimo. Además, el ego le encanta ver hacia afuera, buscar el poder afuera y no adentro. Entonces, nos han hablado mucho de que hay que esperar por la segunda venida de Jesús, o hay que esperar por algún Mesías para salvarnos, o hay que idealizar a alguien afuera superior a nosotros para que pueda responder a nuestras oraciones, entonces sí salvarnos. Muchas cosas que realmente no son verdad. No tiene nada de malo que pensar que quizás algún maestro o alguien que consideramos muy iluminado sea Dios o nuestra divinidad o que le pidamos, pero entregarle nuestro poder a esa persona y no entender que el poder está dentro de nosotros sí es un gran error y nos va a mantener siempre en un mismo ciclo, vida tras vida, regresando aquí hasta que por fin recordemos quiénes somos y que nuestro poder está dentro. Hace muchos años, o sea, que estoy hablando de comunidades antiguas, miles y miles de años atrás, habían comunidades muy cerradas de místicos, de personas que ya se habían iluminado, habían entendido la verdad, y entre ellos ocultaban también la verdad, pero no lo hacían por mal como ahora, o sea, por conveniencia o por controlar, sino que querían proteger la verdad, porque no todo el mundo estaba preparado para entenderlo o para entenderlo, y probablemente si aportaban esta verdad a todos, muchos lo iban a malinterpretar e iban a utilizar esa información para otros fines. Entonces realmente estos místicos lo que querían era proteger esta información y solamente se lo daban a personas que realmente estaban preparadas, y tenían que probarles que estaban preparadas, que realmente estaban purificando su corazón, despertando sus chakras, meditando, elevando su conciencia y que estaban preparados para la iniciación y les permitían, acceder a estos grupos para entender más un poco sobre todo este tema que vamos a hablar hoy, entre otras cosas, ¿no? Pero es interesante porque estos místicos lo que hacían era proteger la verdad. No todo el mundo está preparado para escuchar la verdad, pero estamos en la era de las revelaciones, en la era de un gran despertar, sobre todo la era del despertar del chakra corazón. Y ya mucha gente tiene que empezar a despertar más y a recordar, porque esta no es una información nueva que nadie sabía, no. Nuestra alma ya lo sabe, lo que no lo hemos hecho consciente, porque estamos con ese ruido mental y ese ego ahí, ¿no?, que nos tiene locos. Siempre el ego, recuerden que busca el poder es afuera, algo
Nos tenemos que apegar a algo para nosotros sentirnos que tenemos estabilidad o que vamos a estar bien. Y eso es muy alejado de la realidad, porque todo el poder está aquí adentro. Todo. O sea, nuestra fuente, la fuente inagotable de amor, de abundancia, de prosperidad, de poder, de dones, de logro. O sea, todo es de adentro y viene desde adentro, se crea desde adentro y luego se refleja afuera. Nunca es al revés. Sí lo podemos hacer al revés. Eso es considerado, en esotérica le llaman magia negra, pero es considerado no estar despierto, porque si tú esperas que te llegue el dinero, la persona, el esposo o la casa, lo que sea, para tú sentirte pleno por dentro, eso no va a durar mucho y eso al final te va a dejar vacío y todas estas cosas. Por eso es que siempre es de adentro hacia afuera, y eso es lo que vienen a enseñar todos los maestros espirituales, incluyendo Jesús, Buda, que son los maestros más conocidos. La simbología sagrada, que voy a hablar un poquito de eso en este video, siempre ha sido utilizada, o sea, los símbolos, las figuras, porque es más difícil malinterpretarlas o manipularlas o eliminarlas o cambiarlas como se pueden hacer con los textos sagrados. Muchos consideran que la Biblia a lo largo de muchos años pues ha sido manipulada, cosa que no me extraña para nada, y bueno, los líderes religiosos de nuestra era, pues no voy a meterlos a todos, pero muchos no han sabido tampoco entender las enseñanzas, no las han comunicado de una manera errada y siempre buscando expandir más, o no expandir, como hacer que nuestro ego se vuelva cada vez más fuerte, nos apeguemos más al ego, a la mente, que es el que le gusta ver hacia afuera, e idealizar. Se ha idealizado la figura de Jesús como que, bueno, como que es Dios y es el único Hijo de Dios e intermediario, y eso no es así. Volviendo al tema de la simbología no se puede manipular de la misma manera y perdura con el tiempo. Por eso es que han mantenido la simbología como algo sagrado. Entonces, todo, si ustedes se dan cuenta, realmente lo que es la imagen de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, la corona, muchos símbolos que vemos alrededor de todo esto son sagrados y son simbologías, nos llevan a arquetipos de conciencia que están dentro de nosotros. Lo que pasa es que no lo logramos ver, porque el ego no es el que entiende esto. Hay que entenderlo es con el tercer ojo, con este chakra que está aquí, con el tercer ojo que todo lo ve y que ve más allá de la ilusión. Porque la simbología realmente, y también algunos textos sagrados, o muchos textos sagrados, se pueden entender a través de un corazón abierto. Y esta simbología y estos textos realmente son pura alquimia, es un lenguaje alquímico que no se puede entender con el ego. Se tiene que ver más allá e entender que todo está hablando de nosotros mismos y de todos los arquetipos que hay dentro de nosotros, y recordar lo que ya nuestra alma sabe. Para eso venimos a este plano, para recordar, para realizarnos, para despertar. ¿Despertar a qué? A la conciencia de Cristo. Creemos que Cristo es una persona y que pertenece a Jesús, el que estuvo aquí en la tierra. No, la palabra Cristo no es Jesús. Cristo significa realmente un estado interior, un estado de conciencia que toda persona puede alcanzar a través de un esfuerzo espiritual, a través de la meditación, a través de la sanación emocional, a través del despertar del chakra corazón y del despertar de la energía espiritual y del despertar del tercer ojo. Todas estas cosas nos lleva a la conciencia crística, que hace que expandamos la conciencia, que despertemos a nuestra naturaleza divina, que entendamos quiénes somos realmente. Eso es Cristo. Por eso es que le dicen Jesús Cristo, porque es Jesús, la persona, el que encarnó aquí, su alma, que encarnó ese estado de conciencia crística. Y él lo que venía a enseñar era eso,
que lo que él logró a través de su esfuerzo espiritual, lo puede lograr cualquier persona, que no necesitas a nadie. O sea, que tú tienes ese poder dentro de ti. Eso es lo que en verdad él vino a enseñar. No que lo veamos como un Dios, no es que lo idealicemos, no es que es el único intermediario. No. Todas estas cosas vienen del ego. Ningún maestro espiritual verdadero quiere esas cosas. Lo que quiere es enseñar a otros lo que él ha aprendido para que lo puedas no entender con la mente, sino experimentar por ti mismo. Ahora, las religiones se han encargado muy bien, que para mí las religiones es un reflejo de nuestro ego humano. Ojo, no estoy diciendo que todo de la religión esté mal, pero sí en la base de las religiones y los que nos han enseñado no está del todo bien, no lo han interpretado de una manera correcta, o por lo menos no lo han querido hacer así. Han hecho que nosotros idealicemos a la figura de Jesús, a este ser que vino como un Dios, y esa idealización hace que nos alejemos de nuestra verdadera naturaleza, porque creemos, yo jamás podría hacer eso nada más lo puede lograr alguien como Jesús, y eso hace que te alejes más y más y más de tu esencia y de tu despertar. No significa que no admires a ese maestro, que no te guste saber de la historia de ese maestro, que escuches sus enseñanzas. No, al contrario, eso está bien, pero no idealizarlo. Ya ahí estás alejándote de ti mismo. También el Buda, que es otra cultura, también representa el poder lograr la conciencia crística. Lo que pasa es que es otra cultura y ellos tienen otras palabras para expresar eso. Pero también es lo mismo, porque experimentar y llegar al amor verdadero, a la conciencia expandida, a la iluminación, todas estas cosas, no es universal, no tiene religión, no tiene una personalidad, no tiene ego. Entonces, para todos alcanzar estos estados, ¿ok? Al final se logran de diferentes formas, porque cada persona tiene una experiencia diferente, pero el amor y estos estados divinos son lo mismo, son el universo, es Dios, y es accesible para todos los que estemos dispuestos a alcanzarlos, a recordar, a esforzarnos y a dejar ir o sacrificar nuestro ego. Eso es lo que vino a enseñar Jesús. Jesús quería que las personas dejaran a un lado su ego y vinieran con él, pero no para seguirlo siempre, sino para que, habiendo soltado el ego, se puedan abrir a experimentar la conciencia crística. La conciencia crística podemos entonces verla como una frecuencia vibratoria o un estado de conciencia que vibra muy alto, una frecuencia demasiado alta, y hace que nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y al mundo sea de otro nivel y vivamos en uno con Dios. Por eso es que él hablaba mucho, él usaba la palabra el Padre, pero el Padre era su manera de expresarse en parábolas, y no es que él se expresaba desde su persona o desde su ego. Él lo que hacía era ser un canal, estaba ya tan iluminado que canalizaba a la fuente, al universo o a Dios a través de él, y lo nombraba como el Padre. Él utilizaba parábolas porque él estaba canalizando, y era la manera, el lenguaje alquímico que él utilizaba en esa época, que no se entiende con el ego, sino con el corazón o con el tercer ojo. Cuando él mencionaba la palabra yo soy, no tiene nada que ver con el yo de persona de Jesús, de él, yo, el que encarnó como Jesús con ese cuerpo. No, el yo soy es un estado de conciencia, es una frecuencia vibratoria que él logró y hacía que él se sintiera uno con el Padre. Y esa frecuencia vibratoria o ese estado de conciencia que él logró, él lo experimentó o lo vio como que yo soy hijo de Dios, pero no es él como tal, sino ese estado de conciencia que podemos lograr todos. Por eso todos, al alcanzar este estado de conciencia, somos hijos de Dios, de la fuente. Y todas las almas vienen vida tras vida a aprender, a experimentar, a recordar, hasta que lleguemos a este estado de conciencia. Jesús, según la ley del uno,
que es un libro, La Ley del Uno, de Ra, que lo recomiendo si no lo han leído, dice que sí, efectivamente Jesús ya era un ser que había ya abandonado este plano de tercera densidad. Después de tantas vidas, él ya se había iluminado, se había convertido en un maestro y había trascendido, ya salido del ciclo de reencarnaciones y había trascendido a otras dimensiones más altas. Él estaba, según este libro, graduándose o ya pasando la cuarta densidad, donde estamos nosotros la tercera. Ya él estaba en la cuarta densidad, que tiene que ver con el amor, con el chakra corazón, y estaba pasando a otra densidad que es la quinta, que está asociada con el chakra garganta, con la sabiduría. Cuando él estaba a punto de pasar a la quinta, él se eligió a sí mismo, porque nadie te elige, tú te eliges a ti mismo. Jesús dijo: yo quiero volver, sacrificarme, o sea, todo lo que yo he aprendido, y volver a la tercera densidad, o sea, bajar 2 niveles de nuevo, para ayudar con lo que he aprendido sobre el amor, ayudar a la humanidad que está sufriendo mucho. Él tomó esa decisión y vino, ¿ok? Pero el que viene, no importa cuán iluminado estés o cuánto hayas avanzado en las dimensiones más elevadas, tienes que seguir las reglas de este juego. Y las reglas de este juego en tercera densidad es que se te tiene que olvidar todo cuando llegas aquí, que tienes que empezar de cero y que tienes que hacer un esfuerzo espiritual para volverte a iluminar. Por supuesto, en tu alma están todos esos códigos ya, y probablemente esas almas, como le ocurrió a él, recuerdan mucho más rápido. Por eso que él desde pequeñito ya tenía una sabiduría muy grande, pero él tuvo que igual pasar por las noches oscuras del alma, enfrentar su ego, que le dicen los demonios, pero no son los demonios, entidades que están afuera, sino los demonios quiere decir la sombra o su propio ego, que también lo tenía y también lo perturbaba en su proceso espiritual. Cuando él se aísla a meditar, él está en ese proceso, en el desierto, en la era en el viaje del héroe, en la etapa del ermitaño, donde él tiene que sanar muchísimas cosas, y ya regresa iluminado para impartir sus enseñanzas, así como lo han hecho muchos maestros que también han llegado acá a la tierra con un nivel de conciencia bastante alto, y hablando en parábolas. El yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy uno con el Padre. Pero no hablaba del yo de él, repito, por si acaso queda la duda, no hablaba, porque no estaba hablando desde su ego ni desde su mente, él estaba canalizando. Él seguramente tenía un don de canalizar a la fuente ya, y estaba hablando a través, o sea, la fuente, Dios estaba hablando a través de él, que es el yo soy, la fuente. No tiene nada que ver con Jesús, la persona como tal. Espero estarme dando a entender. Entonces, vamos a hablar un poquito de la simbología de que está ahí en esa imagen de lo que es Jesús. Hablo mucho de Jesús, recuerden que esto no tiene connotación religiosa, pero es lo que más conocemos acá en Occidente. Es uno de los maestros más conocidos, no el único, pero es uno de los más conocidos. Y como ya hablaba en la ley del uno, es verdad, fue un maestro que tuvo que bajar porque él lo decidió, hizo lo que hizo. Incluso en el libro de la ley del uno mencionan que él fue un poco ingenuo, porque las personas que están en esa cuarta densidad se dejan llevar mucho por el amor, y es un poco ingenuo pensar que iba a bajar, iba a poder ayudar a despertar toda la humanidad. Y bueno, pasó todo lo que pasó, dio su mensaje y se fue, y siguió en la quinta densidad para seguir su aprendizaje en otras dimensiones. Pero hay muchas almas, muchos maestros que han pisado esta tierra y se han ido, así como Jesús, sean públicos o no, porque Jesús fue muy público. Pero hay muchas personas, muchos maestros que se han iluminado, que han hecho cosas increíbles en este mundo, que han servido de una manera increíble, así lo hagan de manera calladita, también existen. Y estos seres también han estado o están en la cuarta densidad, o en la quinta, o en la sexta, incluso hasta en dimensiones más elevadas de las que está Jesús. Entonces esto es una manera de decir: no idealicemos a nadie, todos vamos a pasar por todas esas densidades cuando estemos preparados, porque todos somos hijos del universo, de Dios y de la fuente. Voy a hablar un poquito aquí sobre unos videos que vi, me encantaron, que vienen del maestro Yogananda.
que tiene que ver con la conciencia crística y la segunda venida de Cristo, que muchos lo entienden como algo literal con el ego de que Jesús va a venir otra vez en cuerpo y va, no sé, a resucitar, como creen, y va a estar acá, y entonces es cuando nos vamos a salvar, y eso realmente no es así como tal. Hay que entenderlo, como ya dije, con un lenguaje alquímico, hay que entender que es simbólico, no es que literal Él va a venir, es una simbología de todo lo que está ocurriendo dentro de nosotros, y que ya hay un ejército de ángeles ahorita, aquí en la tierra, que somos muchas de las personas que estamos despertando ya, y que están encarnando la conciencia crística dentro de sí, y eso está haciendo que despertemos más y que muchas personas, miles y miles de personas estén despertando también en este planeta. Y esa es realmente la segunda venida de Cristo. No es que Jesús va a venir otra vez, ya Él vino, hizo lo que tenía que hacer y seguramente está trabajando y ayudándonos desde la dimensión de densidad donde Él está, en conjunto con otros maestros también. Yogananda menciona que la conciencia crística es un estado de conciencia que logró Jesús, y que este estado de conciencia anima todo. Es un estado de conciencia que hace que todo en el universo esté animado, esté vivo. ¿Ok? Es lo que hace que la naturaleza sea tan perfecta, que un bebé crezca en la barriga de una mujer, que el sol salga todos los días, o que no sé, que brillen las estrellas, no sé, todas estas cosas hermosas, que los ojos de un bebé brillen, o sea, todas estas cosas que nosotros decimos, wow, qué increíble la vida. Eso es el estado de conciencia crística, y que también puede despertar en nosotros y hacer que nosotros nos elevemos en conciencia y nos volvamos uno con el espíritu que realmente somos. Él también menciona que pertenecer a una comunidad religiosa no significa que tú ya hayas encarnado la conciencia crística, porque esto no tiene nada que ver con pertenecer, repetir, seguir a alguien, no. Tiene que ver con que en verdad tú lo experimentas, tú lo encarnas, tú lo vives realmente. Y usualmente las personas que experimentan la conciencia crística son personas que han hecho un esfuerzo espiritual de meditación por muchos años, de sanación emocional en sí mismos, y han podido alcanzar este estado crístico. Ok, el que más me gusta y me encanta hablar, el corazón sagrado de Jesús, o Sagrado Corazón de Jesús. Ok, ¿qué simboliza esto? ¿Qué significa cuando lo vemos realmente con el tercer ojo o con el corazón? Tiene que ver con el amor, evidentemente, con el amor y la compasión, y está asociado con el chakra corazón. Ese corazón que vemos en el pecho de la imagen de este maestro, lo que simboliza el chakra corazón, cuando lo despertamos, cuando lo abrimos, cuando se abre este chakra energético o esta puerta energética, entonces podemos vibrar más en amor y en compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Pero para que esto ocurra, necesitamos haber hecho un trabajo espiritual de sanación, haber perdonado, liberarnos de dolor, de traumas, de heridas y de resentimiento. Y esto lleva un proceso, y también un proceso de superar nuestro ego, ¿ok? Porque el ego trata de evitar estas sanaciones, porque el ego se quiere quedar donde está, si esté sufriendo, pero el ego no le gusta lo nuevo, el ego quiere lo conocido. Entonces, ese fueguito que aparece encima del corazón tiene que ver con esto, con purificar, con transmutar, con transformar nuestro interior a través de la sanación emocional. El fueguito lo que representa es ese calor, ese fuego que va quemando nuestras heridas, dolor, todo esto, y transmutándolo para que el chakra corazón pueda abrir y podamos realmente vibrar en amor y compasión a través de ya habernos perdonado a nosotros mismos. Para esto, como ya dije, hay que pasar por un periodo donde, si lo hacemos, nos volvemos un alquimista como lo era Jesús, un mago o un alquimista, que es el que es capaz, a través de este proceso de sanación, de convertir el plomo en oro. ¿Es un proceso doloroso? Sí,
pero cuando se logra, por fin se abre este chakra y empezamos a despertar en la conciencia crística. Otra de las simbologías que les quería compartir es la corona que Jesús se muestra en algunas imágenes que él carga en la cabeza, que es una corona de espinas. Simboliza el sufrimiento humano. Sí, aquí en esta tercera densidad se sufre mucho, no es fácil, sentimos dolor, sentimos heridas, pérdidas, todas estas cosas. Pero es muy importante esto, porque realmente el que está en su zona de confort, el que se siente bien y que nada lo mueve mucho, se conforma, está tranquilo, es muy difícil que lo muevas de allí y es muy difícil que despierte, se va a quedar en su zona de comodidad. Pero aunque suene, quizás no es lo que queremos escuchar, pero sí muchas veces el sufrimiento o lo que más nos ha hecho sufrir es lo que nos despierta y nos lleva a empezar a ir hacia adentro y a revisarnos a ver qué está pasando. A veces a través de la pérdida de un ser querido, a través de una enfermedad, a través de una condición, a través de un accidente, etcétera, etcétera. Y estas son las cosas que a muchas almas, no a todas, porque hay almas que les pasan estas cosas y siguen igual, o se ponen peor, o tienen más resentimiento a ellos mismos y a la vida, y bueno, pero la mayoría, cuando sufren, es como una puerta hacia el mundo del despertar. Entonces, la simbología del sufrimiento lo que quiere decir es que sí, o sea, sí se sufre, pero les voy a leer una frase que decía Rumi, que lo escucho y me encantó muchísimo, muchísimo, no me la sé de memoria, así que la voy a leer. Dice: la herida o los traumas o el sufrimiento, esto lo estoy agregando yo, pero dice, la herida es el lugar por donde entra la luz. Es decir, desde el sufrimiento, si sabemos sanarlo y ver qué nos está mostrando y para qué está ahí, qué propósito tiene, es donde va a entrar la luz. Es decir, por ahí es que nos vamos a iluminar y por ahí es que vamos a encarnar a la conciencia crística. Otra cosa es la corona, el círculo que aparece sobre la cabeza de Jesús en muchas imágenes, de Buda también y de muchos maestros, o de muchas imágenes donde ustedes ven tanto mujeres como hombres que tienen esta coronita. También la Virgen o otras sacerdotisas o cualquier maestro, lo que simboliza es el sol. Parece un sol, es como dorado, y realmente lo que simboliza es que ya estás iluminado. Tu cuerpo de luz ya es tan grande que tú mismo has elegido ya ser un maestro iluminado con tu esfuerzo. O sea, tú mismo te pones tu coronita y te llenas de luz y simboliza tu logro, tu iluminación. La resurrección. La resurrección no es un símbolo como tal, es una palabra muy utilizada, sobre todo en la religión cristiana, pero no significa literalmente que vamos a resucitar o a resurgir, así como cuando Jesús muere en la cruz y resurge y todas estas cosas, ¿no? La resurrección, lo que quiere decir, cuando lo entendemos a través de un lenguaje alquímico, ¿ok? O a través del tercer ojo, quiere decir, para mí, y yo le voy a agregar mi propia palabra, es renacer, recordar, resurgir. O sea, es renacer, literal, es la muerte del ego, haber sacrificado al ego y que el ego muere para renacer en nuestro espíritu. Para mí es eso. Y voy a leer aquí un pequeño texto porque me gusta y quiero leérselos tal cual. Y dice: la resurrección no significa que vas a volver de la muerte literalmente, sino es una palabra para referirse al renacimiento, es decir, la muerte del ego para renacer en el espíritu, recordando quién eres, sacrificando el ego y ascender a la conciencia de Cristo. Esta conciencia de Cristo es la que resucita dentro de ti. Entonces renaces. Para renacer necesitamos pasar por un proceso, tal cual como un bebé
que está tanto tiempo en la barriga de la madre, pasa por un proceso y nace, pues eso es lo que hacen los verdaderos seres que van en el camino espiritual. Pasan por el proceso, sufrimiento, las noches oscuras del alma, etapa del desierto, del ermitaño, etapas del despertar espiritual y renacen. Eso es la resurrección. Y para terminar, hablar sobre algo muy importante que realmente nos mueve a muchos, porque seguramente muchas almas viejas que estamos aquí en este planeta ya venimos de esas épocas. Y es en antiguas civilizaciones a las mujeres que llamaban brujas, que no estoy diciendo que el 100% hayan sido brujas buenas, siempre está la bruja negra por ahí, ¿no? Con malas intenciones, pero la mayoría seguramente eran brujas blancas o sacerdotisas, mujeres místicas que realmente estaban iluminadas y que hablaban con los animales, con la naturaleza, sabían cuál hierba curaba, cuál era la hierba perfecta para quitar la fiebre, entendía lo que decían los pajaritos cuando cantaban, las que hacían pócimas y no sé, o sea, bebidas o cosas para liberarte de algún, no sé, de algo en algún órgano, estas mujeres que de repente leían las cartas o te podían leer los pensamientos, todas estas cosas, estas mujeres súper iluminadas que lo que querían era ayudar, pero eran una amenaza para los gobernantes y para estos seres que querían controlar en esos tiempos y lamentablemente y de manera muy triste, pues esa época era muy difícil. Y hablar desde la verdad no era así de fácil como lo es ahora. Y muchas de estas mujeres fueron quemadas brutalmente o torturadas de una manera que mejor ni lo hablemos porque es horroroso. Y eso ha causado mucho sufrimiento para ellas en ese momento, para los ancestros, para nuestro sistema familiar y eso ha quedado en nuestra energía, en nuestro ADN de alguna manera. Y por eso yo pienso que a veces nos cuesta mucho hablar desde nuestra verdad. Hay muchos bloqueos en el chakra garganta. Incluso yo vengo de una operación del chakra garganta porque tenía una bola de este tamaño. Muchas personas se están enfermando ahorita de la tiroides. Entonces no todo el mundo va a ser por eso, pero eso está en nuestro ADN. Y eran brujas que por decir la verdad fueron perseguidas. Ellas se escondían. Ellas buscaban lugares para esconderse, para que no las mataran o no las torturaran. Y habrá sido muy difícil, debe haber sido sumamente difícil. Y esas almas seguramente han regresado aquí con muchísimo miedo de expresar su verdad, con muchísimo miedo de comunicar, porque eso seguramente quedó en su psique. Y eso hemos tenido que sanarlo vida tras vida, sobre todo para ese poder femenino que había en esos tiempos y que se ocultó, que se bloqueó, que se manipuló, que se detuvo de alguna manera con esta manipulación y con tortura y todo esto. Entonces la energía femenina es muy importante y se ha bloqueado durante muchos años y siglos de una manera muy brutal y se ha tratado de poner como de base o de primero lo que es la energía masculina y los sacerdotes y los maestros, y la mayoría han sido como estos hombres líderes, y a la mujer por eso a la mujer se le ha como puesto de segundo lugar, y ya ahorita eso está cambiando, pero esto viene mucho de eso, de estas brujas, que les llamaban las brujas como si fueran algo malo, y la palabra bruja realmente no es nada malo. Eran sacerdotisas, personas místicas que sabían más de lo que nosotros creemos y que estaban sumamente conectadas a Dios, a la fuente. Entonces, esto para ellos era una amenaza muy grande porque la energía femenina es muy poderosa. La energía femenina es cuando lideriza y es capaz de sanar y de ayudar, es increíble. Y no es que esté poniendo en segundo lugar lo masculino, porque todas esas energías están dentro de nosotros y tenemos que balancearlas dentro de nosotros, tanto la masculina como la femenina, son de igual de importantes las dos. Si alguna la tratamos de reprimir, nosotros no vamos a poder estar en balance, nos podemos enfermar y bueno, no se da el despertar, no vamos a poder encarnar la conciencia crística. La conciencia crística, cuando se encarna, cuando se experimenta, es porque nuestras energías duales internas, tanto masculina y femenina, están en completa aceptación y en balance.
Y también maestros con su energía masculina bien puesta y también su energía femenina han sido grandes maestros y han logrado cosas increíbles, como los personajes que hemos hablado acá, ¿no? Como Buda, Jesús. Pero quería mencionar eso de las brujas y que tenemos que honrar nuestra energía femenina, bien sea que seas hombre o mujer, y que tenemos que aprender a sanar este chakra también y hablar sobre nuestra verdad o desde nuestra verdad y desde nuestra autenticidad. Y eso va a ser un proceso de sanación muy grande que hasta yo misma lo estoy atravesando. A mí me costó mucho empezar a hacer estos videos. Yo hace muchos años empecé a guiar meditaciones en mi país Venezuela, en Panamá, y empecé a dar cursos y todo eso. Y yo después tuve muchos síntomas que hicieron que yo me callara y tuviera mucho miedo y me enfermé de acá, de este chakra. Entonces era una manera también como mi alma me estaba diciendo hay que sanar esto porque había mucho miedo dentro de mí de salir a la luz y de hablar todas estas cosas. Y eso le pasa a muchas personas. Hay que soltar esos miedos y hay que salir y hablar la verdad y ayudar ahora a que todos recordemos lo que somos y a despertar. Y que la luz prevalezca y gane, porque ya ha habido muchísima tortura, mucho dolor, mucho sufrimiento y ya estamos estamos pasando una era dorada, donde ahora tenemos que estar abiertos a expresarnos desde el alma, desde el corazón y desde la sabiduría y estar orgullosas de ser místicas, de ser brujas blancas, de ser persona mística, de ser una persona que tiene dones y que vive un estilo de vida que quizás sea distinto al de o el denominador común, pero que también está bien y que venimos a ayudar a la sanación de este planeta. Así que espero que les haya gustado este video, les envío un abrazo de luz y un abrazo de amor. Bye.